Bien, en esta ocasión les voy a explicar la página número 89 que corresponde a la lección 1.8 de noveno grado. Variación de y igual a x al cuadrado. Primera parte. Aquí, en la primera parte de esta página, solo quiero resaltar dos cosas. La primera es que si la a está positiva, recuerden que la a me representa un número, un coeficiente aquí que acompaña a la x al cuadrado. X al cuadrado, lo que me quiere decir es que el gráfico me va a dar una parábola. Una parábola en donde su origen coincide con el origen del plano cartesiano. Entonces, si la A o el número que esté aquí es positivo, entonces el centro o el origen de la parábola se convierte en el valor mínimo. Y si es negativo, entonces el centro o el origen de la parábola se convierte en el valor máximo, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como vamos a entender, o espero yo que entiendan que el valor mínimo y el valor máximo de la función depende de si la a está positiva o está negativa, en este caso. Muy bien, y aquí tenemos algunos ejercicios. Dice a partir de la gráfica de las funciones y igual x al cuadrado y igual menos x al cuadrado, si el valor de x aumenta de 2 a 3, ¿cómo cambia el valor de y en ambos casos? Y si aumenta de menos 3 a menos 2. Vaya, aquí dice, a partir de las funciones y igual x al cuadrado y y igual menos x al cuadrado, si el valor de x aumenta de 2 a 3, ¿cómo cambia el valor de y en ambos casos? Y si aumenta de menos 3 a menos 2. Bien, son dos casos diferentes, pero lo que voy a sugerir es de que le den valores a x, es decir, hacer una tabla de valores como esta. Ponen x, si la x vale 2 y dice que aumenta a 3. Recuerden que el valor de la y, en este caso es x al cuadrado. Voy a poner y igual x al cuadrado. Entonces, si la x vale 2, al cuadrado sería 4. Si la x vale 3, el valor de la y, en este caso la x al cuadrado sería 9. Podemos observar que si la x aumenta de 2 a 3, el valor de la y aumenta de 4 a 9. Es decir, aquí la y aumenta de 4 a 9. En el caso de x al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si fuera en menos x al cuadrado? Hagámoslo aquí a la par, sería x, siempre voy a tomar de 2 aumenta a 3, y ahora dice que la y va a ser igual a menos x al cuadrado. Tienen que tener en cuenta que este menos es de la fórmula. Entonces, quiere decir que aquí va a ser menos, y al elevar el 2 al cuadrado sería 4. Me va a dar menos 4. No es lo mismo decir menos 2 elevado al cuadrado, sino que aquí este signo se respeta. Solo lo voy a poner aquí, miren. Solo se traslada, y lo que elevo aquí es el x al cuadrado, que en este caso es 2, al elevarlo sería 4. Lo mismo sería aquí, menos 9. Muy bien, ¿qué sucedió entonces? Sucede que si la x aumenta de 2 a 3, en el caso de la y, miren, sería menos 4 a menos 9. Quiere decir que disminuye, porque el menos 4 estaría a la derecha del menos 9 en la recta numérica. O lo que podemos decir también es que el menos 9 está más lejos de 0 en la recta numérica, por lo tanto es menor. Entonces sería aquí que y disminuye de menos 4 a menos 9. Muy bien. Esto sería en el caso de x al cuadrado y y igual menos x al cuadrado. Pero luego dice cómo cambia el valor de y en ambos casos y si aumenta de menos 3 a menos 2. Entonces ahora sería, si la x toma el valor de menos 2,
dice de menos 2, perdón, de menos 3 y aumenta a menos 2. Es decir, ahora toma estos valores. Veamos cómo cambiaría en x al cuadrado. X al cuadrado sería, recuerden que esta es la y, menos 3 al cuadrado, aquí sí, menos 3 al cuadrado sería 9 positivo, porque menos por menos es más, entonces sería 9. Y aquí en menos 2, si ustedes para que estemos más seguros, miren, pueden ponerlo paréntesis, menos 2 y lo elevan al cuadrado, les va a dar 4. Entonces aquí sería 4. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió que mientras la x aumenta de menos 3 a menos 2, recuerden que el menos 2 es mayor que menos 3. Mientras la x aumentó, ¿qué sucedió con la y? La y disminuyó de 9 a 4. Entonces aquí vamos a decir que la y disminuye de 9 a 4. De 9 a 4. Ahora veamos en el otro caso. En el caso de y igual menos x al cuadrado. Sería, vamos a poner x cuando la x vale menos 3 y aumenta a menos 2. ¿Qué sucede con la y? Veamos. Ahora la y va a ser igual a menos x al cuadrado. Entonces lo voy a hacer aquí para que tengan más claro de cómo es que se hace. Coloco el menos de la fórmula y entre paréntesis pongo el valor de la x, en este caso menos 3. Miren, menos 3, este menos es el de la fórmula y este menos 3 es el de la x, pero esto lo elevo al cuadrado, entonces me va a dar menos 9. Era lo que les explicaba en el caso anterior, en el número, en este, que solo coloqué el signo. Aquí lo estoy resolviendo paso a paso. Entonces aquí sería, cuando la x toma el valor de menos 2, veamos cuánto me va a dar. Sería menos de fórmula y ahora escribo el menos 2 elevado al cuadrado. Me da menos 4. Entonces observen lo que sucede. Sucede que si la x aumenta de menos 3 a menos 2, aquí tengo el valor de la a, que sería el menos 1. Entonces lo que sucede es que la y aumenta. Mientras la x aumentó de menos 3 a menos 2, también la y aumentó de menos 9 a menos 4. Es decir, aquí la y aumenta de menos 9 a menos 4. Muy bien, esa sería la respuesta. Entonces esto es lo que se debe de hacer de una manera práctica para no confundirse. Ahora dice aquí en la función y igual x al cuadrado existe un número x que cumpla y igual menos 4, justifica tu respuesta. Para obtener el menos 4, fíjense bien, no va a existir un número y lo vamos a explicar aquí. Si yo elevo el 2 al cuadrado, esto sería 4. Y si digo menos 2 elevado al cuadrado, fíjense cuánto me da. Menos 2 elevado al cuadrado me da 4 también. Es decir, no existe un número en el cual si yo elevo a x al cuadrado me dé menos 4, o sea, no va a existir. Entonces la respuesta aquí sería no existe en los números reales, un número que al elevarlo al cuadrado, de menos 4. Eso no existe de esta forma. Muy bien, entonces eso sería todo. Gracias.